¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en Desde las Cámaras, donde le traemos toda la información que se genera en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y en los Congresos de los estados. Adriana, buenas noches. Buenas noches, Néstor. Y para comenzar, hablemos de la iniciativa que presentó nuestro diputado, que además es cliente consentido de este programa, Braulio Guerra, diputado priista, que hace unas semanas estaba, Néstor, arriba de un muro, denunciando, denostando, como todos los mexicanos, defendiendo a todos los mexicanos en contra de la construcción de este muro, Néstor. Pues muy bien, diputado, y además, hoy viene más que con un tema, digamos, de coyuntura, con un tema que es más bien como de fondo, la proscripción. Es la palabra de hoy que vamos a discutir con usted. Sí, Néstor, Adriana, de verdad muchas gracias siempre por este espacio. Presentaste una reforma para que el Ejecutivo pueda proscribir ciertos enemigos, ciertas cosas en cambio del cambio climático. Platícanos un poco, porque además es un cambio constitucional, ¿así es? Es una reforma en la Constitución que se aprobó el viernes pasado en la Cámara de Diputados, que tiene un fondo importante, incluso toca el tema de Trump, también. ¿Por qué? El presidente de la República tiene distintos principios para observar, es decir, son un mandato al presidente cuando dirige la política exterior de México. Estos principios se pusieron en la Constitución en 1970. Es decir, el presidente cuando va a dirigir al país internacionalmente se le dice, hay autodeterminación, hay la lucha por la paz y la seguridad internacionales, hay la solución pacífica de la controversia, hay la no intervención a las injerencias en otros países. Son 7. En el año 2011 se subió un 8º principio, que son la proscripción de cualquier acto que violente derechos humanos. Pero elevamos a nivel constitucional un 9º principio para que nuestro país y el presidente de México lo use como una herramienta, pero también como un mandato de la Constitución, que es proscribir cualquier acto, es decir, prohibir cualquier acto que degrade el medio ambiente y combatir y prevenir el cambio climático. Es decir, en algunos meses, por ejemplo, en agosto, se negociará el Tratado de Libre Comercio. El presidente de México y la política exterior de nuestro país tendrán que llevar por delante, frente a la industria, la tecnología y cualquier tipo de comercio, privilegiando el principio medioambiental y abanderando el hecho de combatir este flagelo mundial. A ver, por ejemplo, diputado, digamos que se negocia, tomando este ejemplo, que le bajen las normas ambientales a la emisión de los motores en la construcción de autos para entrar a Estados Unidos o para entrar a México. Eso tendría que el gobierno mexicano, el presidente, los negociadores decir, no se puede. Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque la Constitución no los prohíbe. Le estás dando exactamente el clavo. Estamos llevando por primera vez incluso a la Constitución el término cambio climático. Ya hablaba de medio ambiente, pero estamos subrayando que el cambio climático ya es un factor en donde nuestro país lo abandera y es una causa internacional de México. Pero además, se dice en el derecho internacional, es un principio jus cogens, es decir, es una norma imperativa internacional. Y además ya es un mandato de la Constitución que dice el 89. Son las facultades del presidente tales, dice fracción 10ª, observar los siguientes principios, es decir, tienes que observarlos. Y el 9º que estamos poniendo ahí es precisamente prohibir cualquier acto que degrade el medio ambiente y combatir el cambio climático. Entonces, esto en cualquier política de México frente al mundo, comercial, industrial, de cualquier naturaleza, le puede decir a cualquier país, sí, pero nosotros tenemos que respetar la COP21, las convenciones internacionales en materia de protección al medio ambiente, todo lo que tiene que ver ya en el marco legislativo mundial del cambio climático. Con tratados internacionales, pero una pregunta, la Constitución está sobre los tratados internacionales. Tú estás incluyendo este término, la proscripción, cambio climático en la Constitución. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un tratado internacional se contrapone a un tema en donde ya está en la Constitución? México tiene suscritos distintos tratados en materia de cambio climático y prácticamente estamos armonizando esos tratados
para hacerlos parte de lo que dicen los internacionalistas, el derecho doméstico, que no se quede solamente en lo que es la convencionalidad, es decir, las convenciones o contratos internacionales que firma México, sino lo hace propio su Carta Magna. Y la Comisión Internacional de la ONU ya ha declarado que este principio ya es universal. Incluso muchos en la doctrina, es decir, en distintos libros, ya venían criticando que México en su Constitución no adoptara el término. Entonces, lo estamos insertando ahí y esto tiene un efecto muy importante. El presidente Peña Nieto, el gobierno de la República, ha impulsado la suscripción de compromisos mexicanos para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y otros más que impactan en el efecto invernadero. Un ejemplo para que pues, nuestra audiencia pueda, digamos, tener una referencia es Donald Trump. Donald Trump, por ejemplo, llega al gobierno y empieza a desaparecer normas, ¿sí?, que precisamente lo que hacen es pues reducir emisiones de contaminantes y que impactan directamente en el cambio climático. Prácticamente Donald Trump dice que el cambio climático no existe. Así es. Néstor, eso era lo que estaba pensando hace rato que comentabas de esta reforma constitucional. Hace unos años la gente hablaba del cambio climático como algo abstracto, como un acto de fe, como una superstición. No se le atribuían los huracanes, las sequías al cambio climático. Hoy el cambio climático es una realidad. Ya está comprobado que las sequías, los cambios estos tan drásticos de ambiente, estas inundaciones son derivados del cambio climático. Las estaciones se modificaron. Sí. Las estaciones se modificaron. Y el cambio climático se ve afectado por el mal uso del medio ambiente ocasionado por el ser humano. Bueno, pues para llegar aquí nos granizó, ¿no? Una lluvia que nos hizo tardarnos tiempo para estar aquí con ustedes. Y yo lo quise hacer, si ustedes me permiten, del comercial, porque yo hice mi tesis de doctorado sobre ese tema, sobre cambio climático. Y es un tema que me llevó una investigación de 4 años y para mí era un acto de congruencia, si tengo la oportunidad de ser legislador, de llevar este concepto, de impulsarlo y de promover que nuestro país sea un líder en el mundo en torno a este problema. Y pues las locuras o la política locuaz, así, locuaz de Donald Trump, su escepticismo o su ansia por generar comercio, dinero, industria, eso es importante para la economía, para los bolsillos de la gente, para los empleos, pero el contenedor de toda la vida, siendo la vida lo más importante, nuestro planeta es el gran contenedor de todo lo que existe y de todo en cuanto conocemos. Entonces su deterioro tiene que tener una enorme relevancia. Los aumentos de la temperatura, 3 grados más que llegamos a subir a temperatura, podemos ya tener por claro que distintos países en sus costas, ciudades importantes como Nueva York, lugares como en California, pudieran ser inundados y pudiéramos verdaderamente causar una catástrofe global. Ahí están los derretimientos en la Antártida, en Groenlandia, que son ya a nivel satelital pruebas fehacientes de que hay un cambio de temperatura dado por las emisiones tan altas. Y esto obliga también a México a echarse para adelante con energías limpias, con energías solares, con energías eólicas, a ser promotores de esta industria que es la industria limpia. Entonces es un cambio de paradigma. La energía geotérmica. La geotérmica, así es. Todas las energías renovables, energías limpias. Braulio, recuerdo cuando el presidente Enrique Peña Nieto asume el control del gobierno federal, de las primeras acciones que hizo fue crear una comisión, una gran comisión del cambio climático, en donde involucraba a distintas secretarías de Estado, no solamente la Secretaría de Medio Ambiente, sino la de Energía, la de Hacienda, porque se requieren recursos para combatir este tema del cambio climático. ¿Qué acciones se han llevado? ¿Tú le has dado seguimiento? ¿En qué ha acabado esta comisión de cambio climático? ¿Y qué tiene que ver esto con tu reforma constitucional? Estoy en la Comisión de Cambio Climático, han habido reformas. Primero, somos el tercer país en Latinoamérica, o yo diría en América, que tenemos una ley general de cambio climático. Por ejemplo, los otros son Brasil, que innovaron y prácticamente la copiaron. Esto es un compromiso ya interno que impulsó el presidente
para poder lograr una legislación concreta en México. Segundo, la transición energética. Aprobamos la ley de transición energética que nos permite ir abandonando los hidrocarburos gradualmente e ir mudando. También incluso hay que promoverlo, y se está haciendo en varios estados, darle energía a los edificios públicos, ya no a través de la corriente tradicional, sino la corriente solar. Hay muchos cambios en el tema y se notan ya en México. Muy bien, diputado, pues te agradecemos mucho. Los trabajos del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores concluyeron. Este es el corte de caja. En la recta final del periodo, la Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos. También avalaron la ley federal para prevenir y sancionar el robo de hidrocarburos. El Senado aprobó la ley contra la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, con penas que alcanzan hasta los 90 años de cárcel. La Ley General contra la tortura, tratos crueles e inhumanos, diversos nombramientos de embajadores, castigar con cárcel a quienes cobren deudas con amenazas, reformas en materia de aviación civil que protegen los derechos de los usuarios de las aerolíneas y castigan la pérdida de equipaje y retraso de vuelos con reembolso del 100% y un 25% más después de 4 horas de retraso. El Senado aprobó que se castigue hasta con 7 años y medio de cárcel a quien organice, entrene, haga crianza o patrocine peleas de perros. La Cámara de Diputados le queda de ver a los mexicanos la Ley de Seguridad Interior que regula el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el diseño del nuevo modelo policial que requiere el país, mando mixto. Los senadores no pudieron ponerse de acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción ni a los 18 magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia de Combate a la Corrupción, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto. Tampoco avalaron la ley de archivos, reformas a la ley orgánica de la PGR, reforma al 102 constitucional para quitar el pase automático de procurador a fiscal general. La legislación que prohíbe el uso de delfines en espectáculos se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no pasó en el Senado. Con información de Selene Ávila, ADN 40. Uno de los temas que más preocupa es el creciente robo de hidrocarburos. Y los diputados aprobaron hasta 30 años de cárcel al que cometa este acto ilícito. La Cámara de Diputados acordó aumentar las penas por el robo de hidrocarburos en el país. Se castigará hasta con 30 años de cárcel a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de vehículos, ductos, equipos o instalaciones. Además, se adecúan las multas a la nueva unidad de medida, con lo que la sanción económica más alta equivaldría hoy a más de 1.800.000 pesos. Ya que al fortalecer las penas se activa un mecanismo de prevención, no permitamos que el dinero de cada uno de nosotros, que el dinero de cada uno de los mexicanos se esté yendo como una llave de agua abierta, quedando en manos de unos cuantos que solo lo ocupan para seguir expandiendo sus actividades delictivas y sus actividades que están cercanas a la delincuencia organizada. Para ello, reformaron 11 artículos de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que también prevé sancionar de acuerdo a litros robados. Establece la proporcionalidad de las penas en función de lo que se está haciendo en la cadena de valor de este delito. Y eso sí es importante. Si bien es cierto que hay penas de hasta 30 años, también hay penas de 4 años. Es decir, hay proporcionalidad en la ley. La reforma también establece prisión de 9 a 16 años para quienes faciliten, colaboren o consientan que el delito se cometa en su propiedad y no la denuncie ante las autoridades. También se sancionará de 10 a 14 años tras las rejas a quien obligue o amenace para realizar el robo de combustible a trabajadores de contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores. El dictamen avalado prevé de 6 a 8 años de prisión para la persona que comercialice o transporte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos robados.
Según cifras de Pemex, el delito va en aumento. En el 2013 se realizaron 2.613 denuncias por tomas clandestinas y en el 2014 pasaron a 4.219. Estamos nosotros dando un paso firme a la prevención, un paso firme, por supuesto, a la sanción de aquellos que viven de ordeñar los ductos, quebrando, por supuesto, a las empresas que legalmente establecidas se dedican a la venta de combustible. 321 diputados dieron su respaldo al aumento de las penas y multas para sancionar el robo de hidrocarburo. 18 votaron en contra y 37 se abstuvieron. El dictamen se turnó al Senado para su validación. No solo eso, actúan con absoluta impunidad. Ya vieron ustedes lo que hicieron en la carretera México-Puebla. Pero bueno, la comisión permanente entra en funciones entre cada periodo ordinario de sesiones. La integran 19 diputados y 18 senadores. Lo importante es que sepamos cuáles son los temas que va a tratar. Este miércoles iniciaron en el Senado los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Diputados y senadores aprobaron como primer punto el acuerdo relativo al desarrollo de las sesiones y al orden del día que normará estas tareas. De inmediato se procedió a la aprobación de la integración de las 3 comisiones que estarán operando en los trabajos de la Comisión Permanente. La segunda comisión, enfocada a analizar los temas de relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública, estará presidida por la diputada Marisela Contreras Julián, y la tercera, de Hacienda, Agricultura y Comunicaciones, por el senador Ernesto Cordero. En el marco del primer día de trabajos, los legisladores reiteraron su intención de encauzar un periodo extraordinario para sacar los temas pendientes como el fiscal anticorrupción y el fiscal general de la República, entre otros. La comisión permanente sesionará de nueva cuenta el próximo miércoles a las 12 del día. A propósito del fiscal general y del fiscal anticorrupción, nuestro compañero periodista Víctor Sánchez Baños nos trae la entrevista al senador por Querétaro, el priista Enrique Burgos. La sesión permanente del Congreso de la Unión dio inicio esta misma semana. Son muchos los temas que quedan pendientes, entre ellos fundamentalmente la elección del fiscal general, así como el fiscal anticorrupción. Pero debe tratarse en un periodo extraordinario de sesiones. De esto va a platicar con nosotros para explicarnos el senador Enrique Burgos. Su finalidad es darle continuidad al trabajo legislativo, al trabajo propiamente del Congreso, con la salvedad de que no puede aprobar leyes. Se pueden iniciar, es decir, presentar la iniciativa, se turnan a comisiones, pero muchos otros temas que son susceptibles de ser resueltos por el Congreso lo hacen a través de la permanente. Por ejemplo, designaciones, aprobaciones, calificaciones que tiene que hacer el Congreso. Muchos están reservados también para la propia comisión permanente. Hay temas, particularmente el que pues yo he percibido que se ha insistido, es que la comisión permanente esté en aptitud de convocar a un periodo de sesiones, un periodo extraordinario, sesiones extraordinarias, con un tema fundamental que es el relacionado con la Fiscalía en materia de hechos de corrupción. Como ustedes lo saben, la reforma al artículo 113 constitucional diseñó o estableció un sistema nacional anticorrupción. De esos 7 integrantes, falta uno, que es justamente el fiscal en materia de hechos de corrupción. La reforma política que se publicó en febrero de 2014, la gran reforma política, sí establece un diseño en el artículo 102 constitucional de un fiscal, contar con un fiscal general de la República con una duración de 9 años, es decir, transeccional. Pero en los artículos transitorios de esa misma reforma, en el 16º, se establece lo siguiente, que pues es muy interesante. Dice, una vez concluida la legislación secundaria, léase concretamente la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, fundamentalmente, y hecha la declaratoria del Congreso, no de una de las cámaras, hecha la declaratoria general del Congreso que declara que están reformados todos la legislación secundaria, dice, por virtud de este artículo,
quien ejerce la función de Procurador General de la República se convierte en fiscal general de la República por 9 años. Es lo que se llama el pase automático. El Congreso debe estar pendiente de las necesidades de cada uno de los mexicanos. La necesidad de luchar contra la corrupción es uno de los puntos fundamentales. No podemos permitir, los mexicanos, que quedemos inmóviles ante la corrupción tan lacerante que hemos visto en los últimos años. Y es fundamental que el fiscal anticorrupción se haya seleccionado y al mismo tiempo el fiscal general de la República, porque esto nos dará certidumbre de que se acabará con la impunidad. Gracias, Víctor. ¿Sabía usted que las quejas contra las aerolíneas aumentaron este año en un 42%? Bueno, hay una buena noticia. Es que los legisladores ya aprobaron nuevos derechos para los pasajeros y sanciones para las aerolíneas. Ve usted el comentario de mi compañera Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Al terminar el periodo legislativo ordinario, primero pasó en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores, por lo tanto ya se envió al Ejecutivo para su decreto y publicación, o su publicación y decreto, la reforma a la Ley de Aviación Civil, que incorpora particularmente los derechos de los consumidores del servicio aéreo privado. Solamente de las aerolíneas comerciales, no necesariamente de los jets privados, pero sí de las aerolíneas comerciales. En México esta regulación había estado dividida hasta hoy. Una parte la protegía o estaba velada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Sin embargo, el consumidor cuando compraba un boleto se quedaba en tierra, tenía toda la serie de problemas que sabemos suceden en los aeropuertos y con las aerolíneas. Acudía a la ventanilla de la Profeco, de la Procuraduría del Consumidor, y simplemente no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no tiene facultades legales hasta ahora, hasta que no se publique este decreto, para defender al consumidor de los servicios aéreos. ¿Cuáles son los temas de reclamo que quedaron legislados? En primer lugar, esos retrasos, la sobreventa de vuelos, el que al final de cuentas después de un tiempo determinado se cancele un vuelo y además te devuelvan el dinero por la cancelación. Y el que puedas eventualmente transferir también los boletos que tú compras y que no vas a utilizar a un tercero. En fin, estas son, creo que, cambios clave, importantes y de sensibilidad para una industria que transporta aproximadamente al 7% de la ciudadanía de este país. Obviamente faltará mucho por hacer para el servicio de transporte, pero el público de pasajeros, donde se transporta la mayor parte de las personas en México. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores en esta nueva etapa de ADN 40, una televisión de ida y vuelta. Hace unos días se celebró la Conferencia Permanente de Congresos Locales con la participación del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y el presidente saliente de Copecol, Ramiro Ramos Salinas. Los legisladores de los congresos locales de todo el país asistieron a la Conferencia Permanente de Congresos Locales, Copecol, que se realizó los días 26, 27 y 28 de abril en la ciudad de Campeche, la cual busca fortalecer la democracia en México con la participación activa de la representación de los poderes legislativos locales. Entre los temas tratados se encuentran la implementación a nivel local de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción, protección y defensa de las mujeres, derechos de los migrantes, así como prohibición del matrimonio infantil. Una de las funciones de la Copecol es apoyar a los congresos locales en su labor de armonización legislativa. Al respecto, el presidente de Copecol nos comentó. Mira, nosotros como parte del constituyente permanente, junto con los legisladores federales, senadores y diputados, hemos hecho posible la gran modificación legal en los últimos 5 años, que ha significado más cambios en la ley de las últimas 3 décadas. Nosotros como Copecol nos ha tocado las 13 reformas estructurales que se aprobaron en el año del 2012, implementarlas, aterrizarlas, armonizarlas. Bueno, Campeche es un estado tradicionalmente productor de petróleo, sin embargo, las crisis de los precios han repercutido en la economía de la región y por ello el diputado local Silverio Cruz Quevedo ha promovido un exhorto para que en las obras de infraestructura se contrate el 80% de mano de obra local. Néstor, se nos acabó el tiempo, pero no deje de vernos próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo.
Así es, Adriana, buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Ya es jueves, Néstor, ¿a dónde me vas a invitar? Unos churritos, chocolatito. No, ¿cómo? Unos drinks. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.